Bienvenido a Stuka 40, el canal donde los motores rugen, las hélices giran y la historia vuela a toda velocidad. Aquí descubrirás el mundo fascinante de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, como nunca antes. Análisis detallados de cazas, bombarderos y aviones espía. Historias reales de misiones épicas y pilotos legendarios. Tecnología militar explicada al detalle. Armamento, maniobras, motores. Desde el temible Messerschmitt Bf 109, pasando por el legendario Spitfire, hasta el impactante Stuka Ju-87, aquí revivimos cada ala, cada batalla y cada historia olvidada. Si te apasiona la aviación de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete. Aquí en Stuka 40, la historia siempre está en el aire. El Mitsubishi A6M0 es un caza de largo alcance empleado por el Servicio Aéreo de la Armada Imperial Japonesa desde 1940 hasta 1945. El A6M fue designado como caza embarcado tipo 0. Los japoneses también utilizaban una contracción oficial de Rei Sentoki, caza 0, o Rei Sen, pero utilizaban más familiarmente la de Zero Sen, pues las palabras inglesa cero y francesa zero fueron introducidas en Japón desde finales del siglo XIX, cuando el Japón de la era Meiji empezaba a recibir ingenieros y científicos franceses e ingleses con la intención de constituirse una industria y un ejército modernos y poderosos. Aunque el nombre en clave oficial de los aliados era Seke pronunciado Sik, es universalmente conocido como Zero por su designación naval japonesa. Nacido de la petición de un caza naval en mayo de 1937, el primer prototipo pudo despegar para las pruebas de vuelo en marzo de 1939. Cuando fue introducido en servicio a principios de la Segunda Guerra Mundial, el Zero se consideró el caza embarcado más capaz del mundo, combinando una excelente maniobrabilidad y muy largo alcance. En las primeras operaciones de combate, el Zero se ganó una reputación legendaria en combate aéreo cerrado, logrando la excepcional proporción de victorias de 12-1 a su favor, pero hacia mediados de 1942, una combinación de nuevas tácticas y la introducción de mejor equipamiento permitió a los pilotos aliados enfrentar al Zero en condiciones más igualadas. El servicio aéreo de la Armada Imperial Japonesa también lo usó frecuentemente como caza con base en tierra. En 1943, las debilidades inherentes del diseño y la creciente falta de motores aeronáuticos más potentes hicieron que el Zero se hiciera menos efectivo contra los cazas enemigos más modernos que eran superiores en potencia de fuego, blindaje y velocidad, y además se acercaban a la maniobrabilidad del Zero. Aunque el Mitsubishi A6M quedó anticuado en 1944, nunca fue completamente sustituido por los nuevos modelos de aviones japoneses. Durante los años finales de la Guerra del Pacífico, el Zero fue usado en operaciones kamikaze. Durante la guerra se fabricaron más cazas Zero que ningún otro tipo de avión japonés, y se convirtió en el avión japonés producido en mayor número de la historia, con cerca de 11.000 ejemplares fabricados. A partir de 1931, cuando un avión militar japonés, destinado ya sea al ejército imperial o a la armada, empezaba a ser concebido en las mesas de diseño de los ingenieros aeronáuticos, se le atribuía un nombre de proyecto basado en el año en curso del reino del emperador. En el caso del A6M, el reino en curso era el del emperador Showa, cuyo verdadero nombre era el hoy en día bien conocido Hirohito. Al número de ese año se le llamaba el número Shi. El Mitsubishi A6M, antes de llamarse así, antes incluso de determinarse si iba a ser fabricado por la empresa Mitsubishi, fue un proyecto de caza embarcado lanzado en el 12º año de la era Showa, 1937. Su nombre de proyecto fue pues caza embarcado 12 Shi. El diseñador en jefe fue Jiro Horikoshi, un ingeniero de Mitsubishi en Nagoya, que desarrolló el programa del modelo 12 para la Armada Imperial Japonesa que conduciría al famoso caza japonés Zero.
Utilizado por la Armada y el Ejército a partir de 1939, este código atribuía un número de tipo a cada avión japonés, número basado en las dos últimas cifras del año del calendario imperial japonés en que el aparato entraba en servicio. Por ejemplo, el Mitsubishi G3M fue un bombardero torpedero entrado en servicio en el año 2596 del calendario imperial, 1936. Recibió en consecuencia el código de identificación bombardero torpedero de tipo 96. El Mitsubishi A6M entró en servicio en el año 2600 del calendario imperial, 1940. Para los aviones entrados en servicio en ese año, se ignoró el doble cero y se les llamó simplemente de tipo 0. El A6M fue por tanto el caza embarcado de tipo 0 Rei Shiki Kanjo Sentoki, Rei 0, Shiki tipo, Kanjo embarcado, Sentoki caza. Este sistema de designación fue el que le dio al Cero su nombre más popular, tanto entre las tripulaciones que lo pilotaron como entre sus adversarios. Cuando un aparato entraba en servicio en la Armada Imperial, ésta le atribuía su propio código de identificación. El código de la Armada estaba basado en una serie de 4 caracteres, una letra que correspondía a un tipo de aparato, A, en el caso de los cazas, embarcados, una cifra que correspondía al número de modelos diferentes habidos hasta ese momento. El Mitsubishi A6M fue el sexto caza embarcado en entrar en servicio en la Armada Imperial japonesa. Una letra, la inicial del nombre del fabricante, M, en el caso del Mitsubishi A6M. Y finalmente, una cifra que correspondía al número de versión. A6M1, A6M2, A6M3, A6M4, A6M5, A6M6, A6M7 y A6M8. En el caso del Mitsubishi, A6M, pero las versiones A6M1, A6M4, A6M6 y A6M8 nunca entraron en servicio, se quedaron en el estado de prototipos experimentales. La primera letra indicaba el tipo de aparato, pero cuando un tipo de aparato se extrapolaba a partir de otro, la letra original era conservada y la correspondiente al nuevo tipo de aparato se añadía al final. Por ejemplo, el A6M2 fue extrapolado en una versión hidroavión de caza, pero también en una versión biplaza de entrenamiento. El hidroavión de caza recibió el código de identificación A6M2-N para hidroavión de caza, y a la versión de entrenamiento se la llamó A6M2-K para avión de entrenamiento. El A6M era un monoplano de ala baja con estructura enteramente metálica y tren retráctil. El ala unía las ventajas de una notable ligereza con una elevada robustez a todo tipo de acrobacias, pero adolecía de poca resistencia estructural tras ser dañada en combate, rompiéndose con gran facilidad tras ser alcanzada por algunos disparos, lo que conllevaba una inmediata barrena y un incendio catastrófico de los depósitos alares de combustible. Para evitar dar más peso al Cero, en los primeros modelos no figuraban ni blindaje para el piloto ni depósitos de combustible autosellantes, que no fueron introducidos hasta el tipo A6M5, ya avanzada la guerra. La aleación de aluminio aeronáutico AL7755 Cicral, con mejor relación resistencia-peso que el acero, fue desarrollado para el proyecto del Mitsubishi A6M0. El motor, inicialmente un Zuisei 13 de 780 caballos de fuerza, será pronto sustituido, en las versiones A6M211 y A6M221, por un Nakajima Sakae 12 de 980 caballos de fuerza. Las versiones A6M3, A6M5 y A6M762 fueron motorizadas con el Sakae 21, motor de 14 cilindros en doble fila de 1130 caballos de fuerza, equipado de un compresor de 2 velocidades. Este último permitirá llegar a una velocidad de 560 km por hora
y a una autonomía de hasta 1.922 kilómetros en las diferentes variantes de A6M5, gracias al empuje adicional de sus tubos de escape, ausentes en versiones anteriores al A6M5. La única versión de Zero Sen en ser producida en serie con el Sakae 31, también de 1.130 caballos de potencia, fue el A6M763. El motor Nakajima Kinsei, de 1.300 caballos de fuerza, fue integrado a la versión A6M8, pero esta última nunca fue fabricada en serie. El armamento, al principio más bien ligero, fue luego notablemente incrementado, inicialmente inferior al estadounidense, que tenía como arma básica la ametralladora Browning M2 de 12,7 milímetros, entre 6 y 8, mientras que el japonés se basaba generalmente en 4 armas, si no menos, 2 de 7,70 milímetros y o bien otras 2 de 13,2 milímetros o 2 cañones de 20 milímetros. Dueño indiscutible del cielo durante el primer año de guerra, a partir de 1943 empezó a perder la supremacía aérea al aparecer cazas estadounidenses más potentes, como el Grumman F-6F Hellcat. Los últimos Zero solían participar en los ataques kamikaze contra barcos estadounidenses y como interceptores contra las escuadrillas de Boeing B-29. El Zero era tripulado por un solo piloto. Medía 9,06 metros de largo, con una envergadura de 12 metros y una altura de poco más de 3 metros. Su estructura ligera, de solo 1.680 kilos en vacío, le otorgaba una agilidad excepcional, aunque sacrificaba blindaje y protección. En combate, el Zero demostró ser un adversario formidable. Su maniobrabilidad superior y su tasa de ascenso de más de 15 metros por segundo le daban ventaja frente a muchos cazas aliados durante las primeras etapas de la guerra. Sin embargo, a medida que los aliados desarrollaron aviones más resistentes y veloces, el diseño del Zero comenzó a quedar rezagado. Aún así, su legado perdura como símbolo del poder aéreo japonés en el Pacífico y como una de las máquinas más avanzadas de su tiempo. Parte de la vida de Jiro Horikoshi, el ingeniero que diseñó el avión, es retratada en la película animada Kaze Tachinu, Hayao Miyazaki, 2013. El Zero aparece en el videojuego War Thunder, como avión investigable en el país de Japón. Estos aviones hacen aparición en el videojuego Heroes of the Pacific, siendo un avión de origen japonés que el jugador puede usar. También aparece en las películas Tora, 1970, y Pearl Harbor, 2001, ambas sobre la temática del ataque de Japón imperial sobre la base estadounidense de Pearl Harbor al final de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó la historia que acabas de ver, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos sobre aviación, historia y tecnología militar. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que deja tu comentario abajo. Contanos qué te pareció este avión, o qué otro tema te gustaría que analicemos en el próximo video. Esto fue Stuka 40, donde la pasión por el vuelo y la historia se encuentran. Nos vemos en el próximo despegue.